pero volumen tiene que ser una palabra. O sea, tiene que estar, porque es una variable independiente de todas las demás que modera el resultado. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro episodio de Hypertrophy. Y pues aquí estamos, Lau, Sergio, Dani y un servidor, dándoles la información más actualizada, relevante, ¿no? Dándoles lo que nosotros consideramos es muy importante en nuestra área. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy reciente que Dani, hoy que estamos grabando en 1 hora, o en 2 horas, ¿verdad, Dani? Creo que a las 11 es A las 11, sí. Tu live. Va a estar hablando con los investigadores del artículo más reciente, que no está todavía revisado por pares, es preprint, pero que, no manchen, está increíble, el estudio de volumen, entrenamiento para la hipertrofia y fuerza. Y antes de continuar platicando y sacar toda esta parte práctica y teórica del volumen, les recuerdo que estamos aquí gracias a que ustedes lo hacen posible, gracias a que están tanto en la plataforma de Hypertrophy, tanto a que compran las plantillas o los programas de Hypertrophy, y también a que nos puedan dejar su like, se suscriban, dejen su comentario, le compartan este podcast a un amigo, a alguien que cree que si hace más de 8 series por sesión ya no va a crecer. También nos ayudaría mucho que se lo puedan compartir y tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Ustedes son quienes pueden hacer posible esto. Ayúdenos compartiendo en sus redes sociales, dejando su comentario y dejando sus preguntas. Sus preguntas pueden ayudarnos a tener temas de interés para próximos capítulos. Y pues nada, entonces nosotros estamos grabando este episodio en jueves 5 de diciembre. Tenemos como 5 episodios de reserva por ahí. Entonces ustedes los ven como un mes después. Pero el día de hoy, jueves 5 de diciembre, vamos a estar hablando sobre entrenamiento, sobre volumen de entrenamiento para la hipertrofia, especialmente, pero también vamos a abarcar un poco en la fuerza. Y seguro hay muchas preguntas alrededor. ¿Cuántas series por semana, por grupo muscular deberíamos hacer? Y también cuántas series máximas o mínimas por sesión podríamos hacer para sacar el máximo beneficio posible o sacar beneficio. Que no es lo mismo buscar resultado que tratar de sacar el resultado lo más rápido posible. Entonces creo que el contexto va a cambiar completamente y pues las demás variables de entrenamiento que pueden influir en esta toma de decisiones, ¿no? Por ahí estaremos preguntándole muchas cosas a Dani, que es el parteaguas de este capítulo, y sé que Dani nos va a ayudar con las respuestas de la mejor manera posible, porque nada es como súper concreto. Así que nada, vamos a ello. Antes de seguir, chicos, ¿cómo están? Muy buen día. No nos presentamos hoy antes de iniciar el podcast, no nos pusimos al corriente, pero cuéntenme cómo han estado. Adelante, por favor. Pues muy bien, aquí con frío un poco, ya habitando casa nueva, estrenando nuevo gimnasio casero, con una colita de gato que está aquí apareciendo. Dije, pues Juan deja entrar a sus gatitos, sale Roger, pues yo también, que el mundo conozca a los míos también. Por aquí todo bien, emocionado, feliz de por fin lanzar la plataforma de manera oficial. Un buen ratillo en versión beta. Sabíamos que eran bastante los que querían acceder a ella, así que hoy es una realidad, ya es el lanzamiento oficial. Y pues preparándonos para el ratito, toca Lex Day, así que qué buena manera de iniciar el día. Y acá pues ven también un poco saturado sobre el tema de volumen. Ya me chuté todos los podcasts de Data Driven Strength, que son ni más ni menos como de 4 horas. Ya estuve leyendo y releyendo, así que espero hacer preguntas decentes, y si ustedes tienen alguna que consideren yo puedo orientarlos, espero dar respuestas decentes. Yo estoy seguro, Dani, que nos vas a dar muy buenas respuestas porque eres una persona que tiene... Se nota la experiencia que tienes en el entrenamiento, pues, o sea, no es nada más el leo papers. Se nota que has llevado clientes, se nota que tienes criterio a la hora de hacer el entrenamiento y no es tratar de alabarte, es de verdad, se nota. Tan simple como eso. Y pues nada, Dani, te
te pasamos la palabra. Yo sé que te gustaría mucho poder introducir el tema y conforme vayan saliendo las cosas, por ahí vamos echando las preguntas. ¿Qué te parece? Dios mío, ¿por dónde empezar? Volumen de entrenamiento y no solo volumen, sino también frecuencia. Creo que estamos de acuerdo aquí los 4 presentes, bueno, los 5 con el gatito de lado, que son las variables o las herramientas más poderosas que tenemos para gestionar el entrenamiento de fuerza, específicamente si nuestro objetivo es la hipertrofia, aunque también la fuerza, sin lugar a dudas. De las preguntas más frecuentes, más usuales, ya sea que las consideremos de forma consciente o no, ¿cuántas series? ¿Cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Y es una pregunta lógica de realizar, pienso, pero es tan compleja de responder que a la fecha yo no podría decirte haz tantas. Sinceramente, no pudiera hacer eso, pero sí quizás dar un punto de partida, ya saben, todo este tipo de cosas. Creo que es importante que las personas que nos escuchen, que por cierto, los que salimos por ahí en su rap de Spotify y nos etiquetaron, mil gracias, lo apreciamos muchísimo. Es muy difícil, tanto en las trincheras, si le quieren llamar así, y más en la investigación científica. En esa segunda, vamos a pensar en lo siguiente. Nosotros estamos trabajando en la universidad tal, queremos realizar un estudio acerca de esto precisamente. Bueno, primero, necesitamos gente. ¿Cuánta? Pues si estamos en una universidad, eso significa que solo tenemos a los aquí presentes o conocidos de los aquí presentes en el campus, qué sé yo. No muchos. ¿Ok? Entonces el rango de edad, ¿no? ¿Cuánto tiempo disponemos para hacer un estudio? Pues también depende de la universidad. ¿Qué tal que se fueron de vacaciones? No hay nadie. Probablemente un semestre, 2 semestres, qué sé yo. No mucho. Ahora, ya tenemos la gente, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos gente que nos ayude a correr el estudio. Necesitamos personas que nos ayuden a tomar mediciones, a supervisar el programa de entrenamiento. Necesitamos que las personas vayan a entrenar. Cosa que si de por sí no van a entrenar cuando tienen objetivos claros, imagínate cuando tú les dices, pues vas a participar en un estudio, está difícil, ¿no? Ok, ya tenemos gente, ya tenemos todo esto resuelto. Ahora, ¿cómo medimos la hipertrofia? Vamos a emplear esa báscula que tiene ahí guardada de InBody o una bioimpedancia un poquito más viejita tanita, o tenemos acceso a un ultrasonido, o tenemos incluso acceso a biopsias, pero hay que decirle a las personas que les vamos a tomar biopsias. Pueden ver que son un montón de cosas que a veces ni se nos cruzan por aquí y vemos un estudio y mira, se encontró, ¿qué tal? Ahí está, abstract, ya soy evidence-based, ¿no? Pero hay muchas cosas en la práctica, en el día a día, tanto de la investigación como de nosotros como coaches o como atletas, que conviene mencionar por lo menos, siquiera conocer cuáles son las limitantes. Habiendo dicho eso, bueno, de los estudios que sí existen, ahora tenemos otra serie de retos que son cómo se ha cuantificado el volumen, porque antes del 2010 cuantificábamos el volumen, si no me equivoco, como repeticiones por grupo muscular, de acuerdo a un metaanálisis. Después del 2010 teníamos el primer metaanálisis de James Krieger, en donde ya se contabilizaba, pero por ejercicio, número de series por ejercicio, no por grupo muscular. Luego de ahí, más metaanálisis, igual James Krieger, Brad Schoenfeld, etcétera, que por cierto, con James Krieger tuve una conversación hace algún tiempo acerca de todas estas limitaciones, etcétera. La pueden ver y la estaba, pues, también aprovechando el comercial, acabo de subir una entrada al blog en donde les doy link a esa conversación y discutimos un poco de este metaanálisis de Josh y de Zach. Pero bueno, el punto es que en esos metaanálisis no es como que ya es un metaanálisis, ya tenemos entonces la certeza, ¿no? Pues no, porque también hay otra consideración. Estos metaanálisis tomaban en cuenta el volumen como una relación lineal, a más mejor, siendo que la relación es probablemente no lineal, es decir, existen los famosos retornos decrecientes. El problema es en dónde se encuentran, cómo se ha cuantificado el volumen, en cuánto tiempo y también algunas otras consideraciones bien importantes que serían, por ejemplo, por aquí las tengo. Permítanme un segundo, por aquí las tengo, para dar un panorama más general. Aquí está. Moderadores adicionales, es decir, otros factores que pueden repercutir en el poder de la relación entre el volumen y la hipertrofia, como son el tipo de ejercicio, si es de una o dos articulaciones, si el sexo biológico, el balance energético, etcétera, etcétera, etcétera.
el estatus de entrenamiento. Como pueden ver, es una tarea sumamente complicada y es por eso que seguimos discutiendo estas cosas que para algunos ya está como que todo dicho, ¿no? Pues haz 10 a 20 y listo. Más allá es volumen basura, pero no realmente. Y ahora también, otra de las cosas que se analizan en este reciente metaanálisis es no solo el volumen, sino la frecuencia. Ponle, vamos a hacer 10 series, pero ¿y si las hago en 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 sesiones? ¿Es lo mismo? Ese es el panorama general. Vean entonces que es complejo, hay muchas limitaciones en la evidencia previa, hay muchas consideraciones prácticas y no es sensato saltar a conclusiones en donde podemos decir inherentemente esto es excesivo o inherentemente esto es muy poco. Sí tenemos ya un mejor margen, pero no es tarea fácil responder cuántas series tengo que hacer. Um, pues vamos a tratar de rescatar lo más posible de qué sigue de aquí, ¿no? O sea, ya sabemos que no está claro. Como nos lo dice Dani, no te puedo dar una respuesta de cuántas son las series que tienes que hacer, porque depende de muchas cosas en tu vida, así que déjame conocerte, ¿no? Y ponemos algo en marcha, vemos si te funciona y pues, vemos resultados, pero primero hay que hacerlo, ¿no? No es te voy a dar la respuesta de qué hay que hacer, porque va a depender de tu contexto y tengo que empezar a conocerte, tienes que poner las cosas en marcha y tenemos que hacer un monitoreo. Eso puede ser tema de otro episodio, pero entonces, si simplemente ha cambiado la forma en la que vemos el volumen, como dice Dani, históricamente era primero tonelaje, ¿no? Series por repeticiones por carga. Después dijeron, no, es por repeticiones. Y después salió, series por repeticiones. Y después salió series duras, ¿no? ¿Con cuántas te acercas al fallo? Mi siguiente pregunta es, ¿importa siempre que te acerques nada más al fallo? ¿No importa en qué condición te acerques al fallo? ¿O importa cómo es que te acercas al fallo, Dani? ¿A qué me refiero? ¿Será lo mismo que descanses 30 segundos, un minuto, 90 segundos, minuto y medio, y en todas te acerques al fallo y hagas el mismo número de series con la misma carga, por ejemplo, para poder alcanzar el mismo potencial hipertrófico? ¿O hay limitantes en esto? Creo que eso viene hasta después, porque primero hay algunas limitantes en la cuantificación del volumen que es conveniente mencionar. Y por ejemplo, en metaanálisis previos se establecía que el volumen podría clasificarse como volúmenes bajos, menos de 5 series semanales por grupo muscular, volúmenes medios, 5 a 9, y volúmenes altos, arriba de 10. Pero el problema es que arriba de 10 puede ser cualquier cosa, puede ser 10, 11, 15, 20, 30, veto a saber, ¿no? Y ya para ese entonces, aún no teníamos esta evidencia de Martin Réfalo en tanto a proximidad al fallo. Entonces ese es otro problema que nos vamos a enfrentar. ¿Qué intensidad se está realizando en estos protocolos de entrenamiento y cómo está cuantificada? ¿Estamos utilizando porcentajes de 1RM? ¿Estamos utilizando pérdida de velocidad? ¿Estamos utilizando repeticiones en reserva? ¿Cuál es la experiencia previa de los participantes con cualquiera de estas que nos asegure esa proximidad al fallo? Híjole, bastantes cosas que necesitaríamos estandarizar, siquiera antes de pensar cuánto, ¿no? Ahora, una muy sencilla, que ya de ahí podemos agarrarnos de este nuevo artículo, y de hecho es una publicación que Lau también compartió hace poquito. ¿Cómo contamos las series? Si yo realizo un press banca, creo que estamos en el común entendido que no solamente están repercutiendo los pectorales, ¿no? Quizás sí sea el generador principal de fuerza en ese contexto, pero no es el único. ¿Qué pasa con el deltoide anterior? ¿Qué pasa con los tríceps? Vaya, si pensábamos incluso en una sentadilla, ¿qué pasa con músculos estabilizadores, no? Para eso, te cedo el micrófono, Lau, particularmente por tu post. Tenemos esta nueva propuesta, este modelo de cuantificar las series de distinta forma, en series directas, series indirectas y ahí las famosas series fraccionales, o más bien series totales, directas, fraccionales. Sí, Dani, pues muchísimas gracias por la referencia al post. Fue uno de los que más gratificación me dio, la verdad. Y antes de responder a esta parte de cómo contabilizar las series, creo que algo que vale la pena mencionar es que hablar de volumen está incompleto si no pensamos en el volumen como la dosis, ¿no? La dosis del estímulo que se está colocando en un área, en un músculo.
Y eso obviamente se va a ver afectado por la cercanía al fallo, se va a ver afectado por la selección de ejercicios, el rango de movimiento, el descanso entre series. Entonces, pues todos sabemos aquí que no es lo mismo hacer 3 series de sentadilla libre, pensando en estimular los cuádriceps, que hacer 3 series de extensión de cuádriceps, ¿no? Cada uno se puede llevar a diferentes cercanías al fallo con probablemente mayor o menor seguridad, la estabilidad que proveen también y las limitantes del mismo ejercicio, pues hacen distinto la dosis que se obtiene de un movimiento. Por lo tanto, eso es algo que debería de considerarse. Ahora, la forma en la que se contabiliza este metaanálisis, pues creo que fue una de las grandes novedades, porque como tú mencionas, hasta antes, toda la evidencia previa, por ejemplo, muchos estudios midieron bíceps y tríceps, ¿no? Y entonces, dentro de eso, se contabilizaba como volumen para bíceps, tanto si hacías una serie de curl de bíceps, como si hacías una serie de remo en polea. Cuando sabemos que, pues no, o sea, no es el mismo estímulo que van a recibir los bíceps con un ejercicio que aísla de mejor manera pues esa flexión de codo que con un movimiento multiarticular, ¿no? Entonces lo que hicieron acá fue ver entre esas formas de medir el volumen tanto total, contabilizando el volumen directo e indirecto, solo el volumen directo, donde hay, por ejemplo, una serie de remo en polea, sería una serie para espalda, que ahí también podríamos decir para qué parte de la espalda, si son los dorsales, son los trapecios, ¿no? Pero ya sería como que meterse en mucha minucia, y ya, ¿no? O sea, no cuenta para absolutamente nada más, ni para bíceps, ni para hombro posterior. Y la tercera, que es la que tú mencionas, de forma fraccional, donde entonces este conocimiento o este conocimiento que todas las personas que entrenamos tenemos, donde, bueno, yo sé que en un remo con polea está trabajando mi espalda, pero también siento que mis bíceps reciben un estímulo, o inclusive mis antebrazos. Por ejemplo, hay mucha gente que siente primero en los antebrazos todos los ejercicios de tracción, ¿no? ¿Que ignoramos eso? Probablemente no, porque seguramente está sumando. No está sumando lo mismo que si tú tomas tus mancuernas y haces un curl de bíceps, pero algo está sumando. Entonces, lo que observaron fue que medir el volumen de forma fraccional, donde el músculo, digamos, como protagonista, el principal productor de fuerza, como tú mencionabas, se cuenta como una serie, y los músculos que asisten, ¿no? En este caso, en un remo, los bíceps, podríamos hablar también del deltoides posterior, quizá también de los trapecios, ¿no? O sea, ya como distintas zonas de la espalda, dependiendo también cómo estemos realizando el movimiento, contaría como media serie. Y eso se redondeó porque en realidad no fue como 0.5 exactamente, fue 0.49, ¿no? Y de esa manera, pues fue más, se pudo interpretar mejor esta relación dosis-respuesta. Ahora, también tiene limitantes, porque un metaanálisis al final puede describir lo que sucede en los estudios que fueron incluidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en los estudios incluidos, por decir, se evaluaron músculos como bíceps, tríceps, cuádriceps, quizá pectorales, ¿no? Por decir algo, pero no se incluyeron, tal vez las pantorrillas, quizá también se incluyeron, pero no se incluyó el deltoides medio, ¿no? Pues queda probablemente esa incógnita. Entonces, ¿qué hacemos con el deltoides medio? ¿Cómo contabilizamos? Pero ahí es donde creo que tiene que entrar esta parte de pensamiento como, pues lógico y sentido común, de, bueno, probablemente también nos sirve, y eventualmente es un poquito, creo, pues es como esta pregunta de, mis proteínas las peso, o sea, ¿cómo las contabilizo? ¿Crudo o cocido? Sabemos que crudo es más preciso, pero al final de cuentas, ¿qué tanta diferencia va a ser? O sea, queremos contabilizar el volumen para nosotros tener una manera de evaluar lo que está sucediendo a lo largo del tiempo con nuestro entrenamiento o el de un asesorado. Pero en realidad tenemos que tener también como o sea, saber que no vamos a tener la certeza al 100% de cuánto es exactamente el estímulo que está recibiendo el músculo. Y ahí es donde
Si tú eliges contabilizar el volumen solamente el directo, pues quédate contabilizando directo nada más, pero sí ten en cuenta quizá cuánto podría también incluirse de ese volumen indirecto que quizá estás haciendo cuando llegue el momento de tal vez decidir aumento el volumen o lo reduzco, y eso obviamente lo que mencionaba Juan, o sea, viendo cómo está haciendo tu recuperación, si tienes el tiempo, porque creo que esa es la principal limitante, o sea, sabemos que podemos construir músculo con grandes rangos, ¿no? Yo creo que todos hemos experimentado algo así. Yo, por ejemplo, antes pensaba, pues, 7 series para isquios para mí es más que suficiente, y ya se me hacía poquito, y ahora tengo 5, y parece ser que siguen creciendo, ¿no? Entonces no es como 7 es el número, o sea, ya lo encontré, ya hice como todas mis ecuaciones y ya lo contabilicé de 1000 maneras. Puede haber muchos rangos de volumen que te pueden funcionar. ¿De qué depende? Del contexto, de tu disponibilidad, de tu recuperación y al final, ¿qué es prioritario para ti? Porque ahí es donde quizá está la parte, ¿no? O sea, sí, más volumen es mejor. Hasta ahorita hemos visto que por lo menos hasta 40 series sigue habiendo pues un incremento en esa respuesta, pero quizá para entrenar todos los músculos que solemos entrenar en el gimnasio con 40 series, aún con todas las técnicas para ahorrar tiempo, pues para la mayoría creo que estaría un poquito complicado. Solo que esas son series fraccionales, cabe aclarar, en donde Claro, sí, sí, no sería, exactamente. no sería exactamente lo mismo. Sí, claro, Claro. porque pudiéramos pensar, pues 40 de todo, no, no, pero no es así. Y de hecho, antes de llegar a todo eso, que eso que comentabas hacia el final, Lau, y perdón que tome la palabra, es así como, creo, lo más aplicable. Pero hay muchas cosas antes de llegar a eso, y en donde este metaanálisis brilla por el impresionante trabajo que hicieron estas personas, estas nobles personas, hijos de Dios. Eh, Sabemos que un metaanálisis, pues, es un estudio de los estudios, ¿no? Sabemos que bajo criterios de inclusión, que sí, evidentemente, se tuvo que haber considerado la proximidad al fallo, porque si no, pues, ¿cuál sería el punto, no? Claro, ya está. Pero ahora es un metaanálisis, y esto es clave y lo dice en el título, con metaregresiones. Pero, ¿qué significa eso? No es cualquier metaanálisis, por decirlo así. Lo que hicieron aquí fue un modelo, se le llama metaregresión multinivel de este metaanálisis. Lo que significa es que entre distintos estudios puedes tener distintas condiciones. Por ejemplo, un estudio midió el crecimiento muscular con biopsia, otro con ultrasonido. Uno empleó press de banca, el otro empleó otro ejercicio, ¿no? Entonces, hagan de cuenta así como que se va, tienes estudio A, estudio B, y del estudio A y el estudio B vas desglosando ciertas características y poco a poco te vas yendo más hacia lo amplio. Y entre cada uno de todas esas diferencias, los investigadores calcularon el tamaño del efecto para las diversas intervenciones y las distintas condiciones que se encontraban entre cada uno de sus estudios. Entonces, de esta manera, digamos que puedes tener una comparación más justa entre todos los distintos estudios incluidos. Y no solo eso, sino que después de calcular el tamaño del efecto, lo convirtieron a valores de cambio porcentual, ¿vale? Entonces, esto es cómo lo hicieron en tema de cómo, qué modelo emplearon. Y en tema de modelos que emplearon fueron varios. Fue el lineal, fue el spline cúbico, logaritmos lineales, polinomios de segundo orden, raíz cuadrada, aquí los tengo, función cuadrática y recíproca. Es decir, de todos estos, corrieron diversos modelos que probablemente hayan escuchado esto de que todos los modelos son erróneos, pero algunos son útiles, para saber, para esta variable del volumen y la hipertrofia, cuál funciona o corresponde mejor. Entonces, todo eso hicieron y creo que es muy importante mencionarlo en lugar de inherentemente saltar a los resultados, que es lo que a todos nos interesa, siendo sinceros. Pero bueno, el punto es que el cómo tú analizas estos datos y cómo los interpretas puede cambiar drásticamente tus interpretaciones y el cómo entiendes los propios hallazgos. Porque, ok, ya habiendo dicho eso y ya habiendo comparado entre igualdad de condiciones, ¿qué se encontró? Bueno, depende. En tanto a volumen y frecuencia, los hallazgos son distintos para hipertrofia y para fuerza. Y sí vemos que para el volumen sí existe una relación dosis-respuesta,
en tanto a series fraccionales por semana para la hipertrofia. Y encontramos que hasta más de 40 sets sigue existiendo un incremento, sin embargo incrementa también la incertidumbre de los hallazgos porque la evidencia es sumamente limitada, es decir, hay pocos estudios. Pero también se observa que en el caso de la frecuencia, en este mismo resultado de la hipertrofia, no parece haber esta misma relación dosis-respuesta, siendo que frecuencias de 1 son cosita de nada superiores a frecuencias de 2 son muy ligeramente superiores a frecuencias de 1, pero frecuencias de 3 no. Entonces esto de alguna manera reta un poco el común entendido de así, mayor volumen, mayor frecuencia, ¿no? No necesariamente, al menos no con los datos que tenemos aquí. Y para la fuerza no es esa misma relación, o podemos pensarlo de otra manera. Para la hipertrofia, más volumen sí resulta en más hipertrofia, con menos retornos decrecientes, siendo que para la fuerza también, pero los retornos decrecientes son mayores. Es decir, que más rápidamente vas a encontrar una meseta y potencialmente retornos decrecientes. Y con la frecuencia se observa ligeramente diferente a la hipertrofia. Se observa que mayor frecuencia para la fuerza puede suponer mayor beneficio. Pero eso es para la fuerza, no para la hipertrofia. Y de entrada, y también reiterando para que no se olvide, todos estos hallazgos son ya de aquí en adelante considerando a las series como fraccionales. Ese es un punto clave. No pensar que vamos a hacer toda la cantidad de volumen. Y también importante, creo, en términos del lenguaje que utilizamos, que yo considero que la palabra dosis es más adecuada que, por ejemplo, solo volumen. Porque si mencionamos dosis, eso ya implica la intensidad de dichas series en tanto a proximidad al fallo, ¿no? Porque si decimos volumen, pues eso puede ser agarrar la pura barra y hacer repeticiones, y eso es volumen, por definición. Entonces creo que dosis. Por tanto, ya lo habíamos comentado en algún episodio previo, si bien los conceptos de mínimo volumen efectivo, etcétera, sí son útiles para comprender un concepto, creo que la palabra volumen habría que sustituirla por dosis para que se entienda que no podemos separar estas dos variables y que sí potencialmente existe el máximo volumen de recuperación, dosis en este caso, pero no sabemos en dónde esté y no es necesariamente por el solo hecho del volumen elevado, sino por los, llamémosle, efectos secundarios que comienzan a suceder. Uno puede ser la muy poca practicidad de sesiones sumamente voluminosas, puede ser que tengas alguna molestia articular, qué sé yo, consideraciones de este tipo, y no necesariamente el volumen, porque al parecer sí puedes seguir cosechando hipertrofia. Que sea lineal, no es lineal, ni tampoco es exponencial, así de que por el doble de volumen obtengo igual de ganancias. No es el caso, pero sí puedes seguir cosechando ganancias en hipertrofia. En fuerza no parece ser el caso. Entonces, comprender cómo estas limitaciones han moldeado el cómo se realizó este metaanálisis y metaregresión ayuda a entender mejor sus resultados. Porque algo muy importante es, ok, entonces esto confirma lo que ya sabíamos, ¿no? Que más volumen es mejor. Y lo que suele suceder es que pensamos en esta forma de asociación a los autores con X bando, ¿no? El big volume, ¿no? O que ya todos tenemos que hacer un volumen muy elevado y que todos están pagados por big volume, por alguien allá moviendo así como que las cuerdas detrás del escenario. Pues no necesariamente, y eso es algo que los propios autores mencionan una y otra vez. Los resultados son los resultados. Tienen limitaciones, claro, y las podemos mencionar más adelante, pero esto no es una ideología, no es un punto de vista, simplemente son los resultados que se han obtenido con estas metaregresiones en particular. Últimamente, lo último antes de cederles el micrófono es justamente el cómo esto va a impactar en nuestra toma de decisiones. Podemos abordarlas de muchas formas. Y creo que lo que más me interesaría conocer de ustedes cómo lo hacen. ¿Cómo sabemos nosotros que es suficiente volumen? Por ejemplo, tú, Lau, ¿cómo supiste que 5 sets para ti son más eficientes que 7? ¿Cómo estás midiendo el tamaño del efecto en tanto a la hipertrofia que tú estás obteniendo? Porque ahora nos vamos a enfrentar a otro titán, que es que los incrementos en la fuerza no necesariamente son representativos de los incrementos en la hipertrofia. Vaya, es un tema que me gusta y a la vez me duele la cabeza siempre que ahondo un poquito más,
Porque parece simple, son cosas del día a día súper importantes para ver resultados, pero entre más le rascas, empiezas a encontrar más cosas que no parecen tener mucho sentido que damos por hecho. Bueno, lo que mencionas es súper cierto, sobre todo sabiendo que no tengo ultrasonido, ni me hacen biopsias, ni nada. Yo creo, bueno, más bien me baso para decir que al menos me está funcionando, consideraría que sigo creciendo. Sí tomo en cuenta el rendimiento, porque al final es lo que tengo más a la mano y más además a corto plazo, ¿no? Porque otra de las cosas que me gusta utilizar mucho son los visuales, ¿no? Y sin embargo, los visuales se ven afectados por la etapa en la que estás, ¿no? Yo ahorita estoy en una etapa de ganancia muscular donde pues cada vez me voy a ver menos, o más bien más borrada, ¿no? Y pues es como tratar de ver en la niebla, ¿no? El crecimiento muscular cuando es en un proceso de ganancia muscular, que estás en un superávit y estás también ganando grasa. Pero principalmente en lo que me baso es que me está permitiendo entonces colocar más volumen en las zonas que me interesa a mí más crecer, ¿no? Que para mi caso personal son los hombros, la espalda principalmente. Entonces, me doy cuenta que me es más fácil recuperarme, inclusive de mi entrenamiento de pierna ahora, no tengo que realizar descargas con tanta frecuencia como antes y sabemos que entre más tiempo pasas entrenando y acumulando repeticiones, cargas, series, pues estás en el camino de ir creciendo. En un caso contrario estaba revisando apenas para la clase que voy a dar mañana de programas de especialización, cómo era precisamente mi abordaje para isquiosurales hace un año, cuando tenía esas 7 series, y tenía, pues son solo 2 series más, pero la dosis era diferente, porque tenía peso muerto rumano con mancuernas, y tenía peso muerto rumano con barra, porque me encanta hacer peso muerto, y tenía curl isquiosurales sentado, ¿no? Entonces, son 2 ejercicios, 2 bisagras de cadera, sobre todo la con barra, que pues añaden fatiga a otras áreas que al final también me interesa mejorar. Toda persona que haya hecho un peso muerto rumano con alta cercanía al fallo sabe que ese mismo día o al día siguiente entrenar espalda, pues no es que no se pueda y está este fenómeno de efectos repetidos, pero si podemos crear las condiciones para rendir mejor en las sesiones y con los ejercicios que más nos interesa porque son prioridades, creo que mejor aún. Entonces, esa reducción de volumen tanto en isquios como en cuádriceps, eh, y es algo subjetivo, pero me ha permitido recuperarme mejor, entrenar con más frecuencia, entrenar con mayor intensidad, no tener lesiones, porque también hace un año que igual no era mucho volumen, pero estaba teniendo con bastante frecuencia, de hecho hasta acudí a Juan, un dolor en el coxis que pues, me salía así de la nada. Y ahorita tiene un año que no lo tengo, ¿no? ¿Qué habrá sido? Son un montón de cosas porque cambiaron muchas cosas, no solo eso, pero al final es lo que nos queda cuando somos nuestros propios casos de estudio. Yo sé que Juan quiere decir algo y lo veo en su rostro. Ya lo conozco. Ah, y quería esperar porque pensé que le ibas a contestar a Lau. No, 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 dale, A dale. mí, con relación a lo último que dijiste de creo que deberíamos de decir dosis y no volumen, yo creo que dosis es la parte práctica, ¿no? Es cuando tú haces el programa. Entonces, cuando piensas en dosis es qué es lo que voy a hacer que esta persona haga, ¿no? Así como lo decías en uno de los podcasts que tuvimos cuando estabas en la preparación para poder llegar a la competencia, que dijiste, qué alivio se siente ver 2 series de peso muerto. Sé que puedo sentarme, sé que puedo, pero es un alivio ver 2 series, o sea, me permite concentrarme, ¿no? Pero volumen tiene que ser una palabra, o sea, tiene que estar, porque es una variable independiente de todas las demás que modera el resultado, ¿no? Pero entonces no puedo
decir, creo que me gusta más, bueno, desde mi perspectiva, creo que no puedo decir dosis es adecuado en vez de volumen, porque dosis es lo que ya incorporaste. Dosis es todo lo que ya viene. ¿Cuánto descansas? ¿Cuánto te acercas al fallo? ¿Cuántas veces entrenas por semana? ¿No? Y en tu caso, esta dosis, ¿cómo se ve afectado por variables externas? ¿No? Pero volumen es volumen, porque es en series, medidas con cercanía al fallo, y se trata de manipular variables para tratar de quitar moderadores y decir cómo el volumen afecta en el resultado de hipertrofia. Pero tenemos que entender qué hacen los estudios, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver qué hacen los estudios en el programa, ¿qué hicieron? Peso muerto, o hicieron isquios acostados, o hicieron isquios sentados, ¿qué hicieron? Y cómo lo midieron, claro, ¿no? Pero entonces yo tengo que pensar en esas consideraciones, porque si me dices, volumen de entrenamiento y pienso nada más en, pues puedo hacer 15 series, ¿no? Y yo creo que eso será suficiente. 15 series de peso muerto, venga, las metemos, ¿no? ¿Por qué no? Ah, no será lo mismo que me digas, vas a hacer 5 series de curl de isquio sentado, luego acostado, y otro día 3 y 2 de los mismos, y nunca hay peso muerto. Lo percibo diferente, ¿no? Entonces, creo que la dosis es el juntar las variables del tipo de entrenamiento, la fatiga que va a estar acumulada, la frecuencia que viene, el intervalo de descanso, y por eso es la dosis. Son todos los factores que van a involucrar en el resultado final que quiero o que espero tener, ¿no? Porque pues, no es lo mismo querer, esperar y que ocurra, ¿no? Y bueno, volumen ya es ok, tratamos de quitar todas las variables. Entonces, sí creo que es adecuado decir volumen, y cuando hablamos de dosis ya estoy pensando en lo que estoy teniendo. Y al final la gráfica que ellos ponen de dosis-respuesta, pues porque así se dice, ¿no? Si lo vemos en la terminología, así se dice, es una curva dosis-respuesta, así se llama. Pero al final no es la dosis, es una curva volumen-respuesta, ¿no? A mayor volumen, más respuesta, ¿no? Pero las variables se tratan de sacar o quitan los moderadores confusores, ¿no? No sé qué perspectiva hay. Sí, creo que el cambio de volumen por dosis es para nosotros estandarizar que este volumen ya viene implicado en tanto a la proximidad del fallo. Y eso en términos entre nosotros, ¿no? Pero entre este metaanálisis, Claro. justo por eso se eligió las metaregresiones, para comparar eso mismo que dices, que no es lo mismo un peso muerto humano que a lo mejor un curl isquiosural, es lo que tú quieras y gustes, para calcular el tamaño del efecto entre esas diversas condiciones, convertirlo posteriormente a porcentajes, a porcentajes básicamente, y tener una comparativa más justa, porque si no es regresarnos a lo que habíamos comentado, y meramente es para nosotros entender que no solo es, porque esto pasa en la práctica, seguro les ha sucedido, que no solo es meter más volumen, más series, por eso para mí la distinción entre que realmente ese volumen implica otras cosas, no así como que desechando la terminología solo porque sí, sino para estar en igualdad de Sí, términos y de qué entendemos por eso. Solo como para darles el mensaje de, hey, es lo que tú aplicas en la práctica, no lo que lees en la literatura de qué es de volumen, ¿no? No es que sustituyas volumen por dosis, es que cuando tú lo hagas tienes que pensar en todo lo que estás haciendo alrededor del volumen. Y así como pasa aquí, imagínate en el día a día de los gimnasios. No hay realmente una estandarización entre todo esto. Para nosotros ya empieza a ser quiero pensar, un poco más claro aunque aún confuso, puesto que existen todos estos otros moderadores. Y esa es una de las limitaciones del estudio, y no por el estudio en sí, del metaanálisis, sino por los estudios incluidos que o no te los reportan, o te los reportan a medias, o vete a saber, ¿no? Si estaban en un déficit, superávit, si alguien utilizó esteroides y no le dijo nada. No sabemos, simplemente no lo sabemos, y esa es una limitación que deberíamos considerar ya en un entorno de gimnasio, de coaching, uno a uno, es decir, esta variabilidad que existe en moderadores, pero a nivel individual. Ahora, también algo respecto a la frecuencia. En términos humanos, una semana dura 7 días, ¿no? En términos de nuestra cognición y de cómo nos organizamos para poder acordar que vamos a grabar podcast un jueves a las 9 m, pero esto no sucede en la fisiología. Que yo sepa, no es como que tengamos un reloj circadiano exactamente con el día, el año, etcétera. Nah, esto no existe. Esa es una limitación, porque No sé ni últimamente qué fecha son. sí, porque últimamente esta sería
una clasificación arbitraria de lo que es una semana. Si las empezamos a modificar con un distinto entendimiento de qué representa el concepto de semana, probablemente encontremos resultados distintos. Otras cosas que también conviene mencionar, y no quiero que se me pase, y es una de las principales críticas de los que son antivolúmenes elevados, nada más que estos resultados son puro edema, es pura hinchazón celular, es pura inflamación, porque los resultados de fuerza no corresponden de la misma manera. Entonces, este incremento que va hacia arriba, que en la fuerza no sucede, pues debería explicarse con puro edema, ¿no? Pero tendríamos que entender, ok, vale, es edema, ¿no? ¿Hasta qué punto, y creo que se te lo dejo a ti, Juan, hasta qué punto, qué porcentaje de incremento podríamos tener explicado por edema? Somos como globos, que así como vemos en la gráfica del estudio va hacia arriba, también el edema, y puedo ponerme así, entre más voy metiendo series, y eso es pura edematización. Mm, hay muchas cosas que mencionar ahí. Bueno, primero, ¿cuánto edema esperas tener en cuánto tiempo también? ¿No? Porque no es lo mismo el voy a ver cuánto creciste a masa muscular la primera semana. Cuando recién es el estímulo, cuando tienes más daño, cuando eres más susceptible, cuando es más novedoso, cuando tienes menos familiarización con este. Versus en un protocolo que dura 12 semanas. Porque tenemos bastante literatura, ¿no? Que habla sobre, como dice Lau, el efecto de los esfuerzos repetidos. Y dice, si te expones a este estímulo, vas a tener cada vez menos daño, por tanto, menos inflamación, por tanto, menos edema. Pero hay una cosa más que decir. Cuando ves los estudios individuales de alto volumen, no todas las personas tienen más resultados que al inicio. O sea, si fuera edema, ¿cómo es que no crecen más que al inicio? Que las primeras veces. O sea, hay quienes tienen un efecto regresivo. Si está inflamado, ¿por qué no está más grande? Porque hay variabilidad entre el estudio de algunos sujetos que dices, pero este no progresó, ¿no? O progresó mucho menos o tuvo incluso un efecto negativo. Entonces, si es edema, ¿por qué no hay un crecimiento? ¿No? O sea, no se lo podemos adjudicar todo al líquido y también creo que Josh decía por ahí, hay un estudio, ¿no? Que dice de, oye, excéntricos generan muchísimo daño, pero una vez que lo vuelves a hacer, ese efecto se ve mucho más negativo, ¿no? O sea, ya no se plasma ahí. Creo que no tenemos una respuesta para decir qué pasa en 12 semanas con volúmenes altos, en qué porcentaje y cuántos días después, ¿no? Porque el efecto luego, la idea es quitar 48, 72 horas para hacer la última medición con intención de que haya una reducción de ese edema. Pero tenemos un estudio que dice que hay hipertrofia sarcoplasmática 8 semanas después de que abandonan un programa de entrenamiento. Yo creo que es difícil dar un dato claro y no tengo en mi conocimiento, por lo menos no recuerdo haber visto un porcentaje específico de error estimado estándar por edema después de protocolos de alto volumen con gran cercanía al fallo y de 10, 12 semanas después, que la gran mayoría son así, ¿no? Los de alto volumen. Entonces, creo que no tenemos esa respuesta para decir después de 40 series tiene que ser eso, porque no existe ese dato. No existe un estudio que haya medido. Vamos a ver cuántos son edema después de 10 semanas con 40 series de curl de bíceps o de isquios o de lo que quieras, de cuádriceps. Según yo, eso no existe, ¿no? No sé si alguien de ustedes lo tiene. No, ya quisiera. Creo que lo más cercano son los estudios de Felipe Damas, ya sabes, todos esos. Pero es de las críticas más usuales a este tipo de literatura. Y también algo práctico que quería comentar es, ok, estos volúmenes fraccionales de 40 y tantas series, ¿no? ¿Por cuánto tiempo alguien puede mantener ese volumen elevado? En esos estudios creo que no se supera el umbral de 10 semanas, porque eso no lo consideramos tampoco. Ok, entonces venga, a tope al volumen porque pues quiero ser bodybuilder, ¿no? Ok, pero ¿cuántas semanas puedes sostener? No estoy diciendo que no vaya a ser efectivo, porque bien puede ser que sí, pero estoy diciendo, ¿por cuántas semanas puedes sostener eso para que realmente sea significativo? Porque, oye, no lo vamos a medir con ultrasonido, lo vamos a medir a ojo de buen cubero y ver si realmente estás más grandote, más mamey. ¿Por cuánto tiempo tendría que transcurrir haciendo ese volumen elevado para que realmente digamos, no, sí te ves más mamey? Ahí estaba, mira, te estoy viendo. Cosa muy distinta, ¿no?
Claro. Algo que dijo Josh por ahí es, y quiero remarcarlo antes de que Lau nos tenga que abandonar porque ya se le está acabando el tiempo, es, perdón, creo que la pregunta no es cuánto es el volumen que tengo que hacer para tener las mejores ganancias, ¿no? Y dejarlo como estable es, ok, tengo X cantidad de tiempo para un resultado. ¿Con cuánto volumen puedo tener la mayor cantidad de resultados en 12 semanas? Y eso a mí me hizo pensarlo mucho y dije, puta, es que la perspectiva es completamente diferente. No estoy pensando en vas a tener un programa que va a maximizar tu crecimiento durante los próximos 6 meses, donde vamos a hacer especialización de isquios con 42 series, ¿no? Y, y es oye, vamos a tratar de sacar el máximo provecho posible durante las próximas 10 semanas a tu crecimiento de isquios y va a crecer lo que tenga que crecer. Y después probablemente tenemos que parar, ¿no? Porque estoy jugándole al diablo, la verdad. O sea, puede no verse venir una lesión después de tanto volumen, puede ser que no llegue, pero yo sí sería reservado en volúmenes así de elevados, con cercanía al fallo relativa, pero sí tengo este tiempo, ¿cómo lo aprovecho al máximo después de esos sets? Eso me gustó, esa pregunta creo que, o más bien ese comentario me cambió mucho a mí la perspectiva. Y algo que va muy de la mano con lo que dices, Juan, es esta parte de la longevidad, ¿no? Porque bueno, ok, ya sabemos que hasta 40 series, inclusive más, puede continuar dándonos un rendimiento positivo. Pero no es como que vamos a pasar estaba haciendo 10 series y ya para mañana empiezo a hacer 40, ¿no? No deberíamos. De la misma manera, y creo que ahí la gente subestima mucho las series y sobreestima el efecto que tiene en la fatiga y en el riesgo de lesión. Esto es algo que seguramente tú nos puedes decir mejor. Incrementar carga les da miedo, ¿no? ¿Cómo voy a pasar de mis mancuernas de 10 libras a las de 12.5? Se sienten más pesadas, ¿no? ¿Cómo? Yo siempre digo, claro que se va a sentir más pesado, tienes 2.5 libras más, tiene que sentirse más pesado que 10. Pero no tienen problema en, pues ponme más, es que siento que es muy poquito, ¿no? Antes hacía 20 series y ahorita tengo 10. Pero es esta parte igual, no consideran la dosis, ven nada más el número de series y no consideran cómo, pues, al final la dosis puede ser mayor con la cercanía al fallo, con la selección de ejercicios, el rango de movimiento, la ejecución, etcétera. Entonces, yo en lo personal ahí, por ejemplo, sí soy también como muy, o sea, voy poco a poco con este incremento de volumen y Sergio aquí lo puede atestiguar. Es como, bueno, a ver, ¿te interesa, no sé, por decir, pectorales y los bíceps, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita en términos de dosis? Aquí claramente no hay que priorizar bíceps. Selección de ejercicios, cómo es tu ejecución, de los ejercicios que estás haciendo, cuáles sientes bien, cuáles tal vez no sientes bien y por alguna razón sigues haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para que esa dosis incremente sin que necesariamente el volumen se modifique? ¿Por qué esa intervención? Porque al final respeta uno de los elementos más importantes para hacer este tipo de decisiones. ¿Cuánto tiempo tienes disponible? ¿No? Porque si ahorita puedes hacer sesiones de 1 hora, ¿no? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esas series para incrementar la dosis. Y lo corremos, dejamos pasar 2, 3 meses y vemos, ¿no? Como dices, Dani, a ojo de buen cubero, bueno, las fotos de progreso y demás, porque la realidad es que no vamos a saber si crecimos o no hasta que hagamos una etapa de definición que podamos comparar con una etapa de definición anterior donde hayamos estado en pesos similares y que veamos, mira, tienes el mismo peso en esta y en esta, pero claramente te ves más grande y con mayor separación muscular ahora que antes. Esa es la realidad. No vamos a poder saberlo antes, ¿no? A menos que nos estemos haciendo pues todas estas otras mediciones. Ahorita te doy perdón. Sí, ahorita. Y pasadas esos, por decir esos 3 meses, que es lo que, o sea, con Sergio, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hacer un incremento en la cantidad de series y por lo tanto también en la dosis para los bíceps. Para el pectoral no. ¿Por qué para el pectoral no? Porque está creciendo bien, porque es un músculo que los ejercicios que utilizamos generan también más fatiga general, valga la redundancia,
que él también tiene pues cierto historial de molestias en el hombro que han ido a menos y en los codos no, ¿no? Entonces, bueno, sé muchas cosas me dicen que en los bíceps podemos incrementar, ¿no? Y así es como quizá, tal vez, por decir, una persona estaba haciendo 15 series y luego baja a 10, sin embargo, la dosis es inclusive tal vez más alta con 10 series, y luego de ahí vamos sumando, ¿no? Pero yo no veo, o sea, cómo podamos, o sea, si yo tuviera que llegar con alguien a 40 series, me tomaría creo que bastante tiempo porque iría haciendo esos incrementos con el paso del tiempo y seguramente en todos esos meses algo cambiaría en el contexto de esa persona y tal vez, pues sí puedo tolerar 30 series, pero ahora ya no tengo el tiempo. O ahora ya no me interesan los bíceps, ahora fíjate que ya los bíceps me crecieron un montón, pero ahora el tríceps como que se está quedando atrás porque siempre pasa eso, ¿no? O sea, vamos, lo que queremos, después ya no y ahora nos interesa más otro músculo. Ahorita te doy el micrófono, Sergio, de volada. Lau, yo creo que te vas a empezar a arriesgar cuando después de Dani tengas a otros competidores por ahí y digas, ¿cómo le apresuro para que le crezcan las pantorrillas? Y le vas a poner 40 series en 12 semanas, como chingado. Bueno, la pantorrilla es algo con lo que sí, o sea, pero fíjate, casi siempre los músculos, en el caso de hombres, y curiosamente llevo más hombres ahora que mujeres, que más interesan son pectorales, o sea, sobre todo los músculos que son visibles, ¿no? Y son músculos que creo, o sea, no sé si tenga que ver con la morfología, la arquitectura, pero creo que tanto pectoral como isquios son músculos con los que hay que tener cuidado porque creo que son bastante propensos a desgarres musculares y pues prefiero no. Pero sí, sí, o sea, definitivamente hay que arriesgarse y hay que probar. Sergio será conejillo de indias para eso. Totalmente Dile adiós. dispuesto a... Yo quiero aprovechar que abriste este caso de estudio, Lau, porque justo la pregunta que establecía Dani del, oye, ¿cómo te diste cuenta que 5 series para tus isquios son mejor que 7? Y aquí yo creo que es la importancia de establecer prioridades. Porque, ¿cómo descubriste esto? Porque fue a partir de, hey, en ese momento quizá el tren inferior no es mi prioridad como tal, sino el tren superior. Entonces me veo en la necesidad de hacer un ajuste de volumen en ciertos grupos musculares, dentro de los cuales isquiosurales. Ok, me toca bajar algo de volumen, algo de series, para poder destinar un poco más de series a, digamos, los trapecios, deltoides. Y fue a partir de ese ajuste que te hice cuenta, hey, los isquios siguen respondiendo bien, ¿no? Que muy probablemente, si la prioridad como tal fuera seguir sacándole aún más provecho a los isquios, no te quedarías en 5 series, ¿no? Pero me gusta mucho que lo veamos de esa manera porque hey, no es subirle volumen a lo güey, subir un chingo de volumen a todos los grupos musculares. ¿A qué le vas a subir el volumen? ¿No? Nos podemos dar cuenta que con volúmenes bajos podemos ver una buena respuesta, aumentamos un poco más el volumen, una mejor respuesta quizá, y aumentarlo a ya, digámoslo, a un volumen alto, muy probablemente nos va a traer más resultados, pero hay que ser un poco más cuidadosos con lo que rodea a la persona, ¿no? Dentro de qué rodea a la persona, esa parte de los factores que hemos mencionado, la disponibilidad del tiempo, qué grupos musculares son prioritarios como tal. No va a ser lo mismo que te recuperes, ejemplo, vámonos a extremistas, de 40 series de 6 grupos musculares versus 40 series de 3 grupos musculares. La parte de incluso la gestión del estrés, ¿no? Las horas de sueño, qué tal están ahorita, la parte de la cercanía al fallo que estás utilizando, no solo en una sesión, sino como tal en tu programa. Como lo que decía Juan de Verlo, oye, mira, tengo 12 semanas para darle enfoque a esos grupos musculares. Y pues finalmente todo esto conlleva a que la importancia de establecer esas prioridades para poder destinar volumen de una manera inteligente y que permita una recuperación a lo largo del tiempo, porque mientras esa recuperación esté presente, vamos a poder seguir aprovechando de un poco más. Pero cuando esa recuperación nos juega en contra y ya estamos aumentando volumen porque hemos visto que mayor volumen es mejor, pero no me estoy recuperando, creo que la estamos regando ahí, creo que en vez de sacarle provecho ya es como meternos el pie. Y sí, esa parte de, oye, volumen, dosis, pues sí, al final verlo como esa dosis de manera práctica, porque es el conjunto de la cantidad de series, la cercanía al fallo, el intervalo de descanso, las repeticiones que vas a utilizar. Ya lo dijimos, quizá el programa de Juan de 15 series de peso muerto con barra va a ser algo caótico, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta todo esto
que cuando vamos a buscar darle especialización, enfocarnos en ciertos grupos musculares, vamos a tener que ser hasta cierto punto más estratégicos y tener más cuidado en esa selección de ejercicios, ¿no? Entonces, realmente es ver esta parte del volumen de entrenamiento como lo hemos mencionado en ocasiones previas, una escala de grises y no es o hago muy poco o hago muchísimo volumen, ¿no? Realmente tener el contexto, todo lo que hay detrás de. Por A mí ahora, me para no gustaría, abusar, perdón, nada más rápido, para no abusar del tiempo del auge, que yo sé que ya se nos tiene que ir. Creo que algo simple para las personas que nos escuchan hasta aquí es, sí, más volumen para la hipertrofia es mejor, hasta que dicho volumen empiece a jugar en tu contra. No que no tengas ganancias, sino considera qué tan factible y qué tan realista es ese programa, si tienes molestias, si tienes lesiones previas, y lo que comentó Sergio y Lau en el caso en conjunto, y también con la analogía bueno, la comparativa de las 15 sets de Rumano para Juan. Si ese volumen realmente es en un músculo que para ti es de interés, considerando si eres culturista competitivo, si simplemente deseas tener más desarrollo, en lugar de pensar de forma categórica, bueno, malo, blanco y negro, sino más bien de forma continua, que es justamente lo que hace este metaanálisis. y ya, o sea, Lau, por ahí, si quieren saber el número de series y qué tan costo-beneficio aportan, ¿no? Vayan a ver el post de Lau, por favor, porque es muy, muy bueno y ahí está muy bien establecido cuándo vale la pena. Pero es un punto de partida a partir del cual puedes empezar a tomar decisiones y ese volumen que es costo-beneficio que vale la pena, que va entre las 10, 20, 22 series, ¿no? 18 series creo que es el punto corte, de hecho, 18. Ese volumen es para los grupos musculares que te interesan más y tal vez son 2. O sea, no es algo que vas a tener en todos tus grupos musculares. Tal vez los demás van a estar en 6 series, en 4 series, en 8 series. Yo qué sé, depende de tu nivel de entrenamiento, ¿no? Depende de muchas cosas, pero lo primero es, ok, entonces no es para todos mis grupos musculares. No tengo que dividir 16 series para bíceps, tríceps, pecho, ¿no? No tienes que, ¿no? Es especialmente para los grupos musculares que más te interesan. Y no te centres tanto en cumplir un número. Haz un programa que tenga sentido, ¿no? O sea, simplemente es un programa que tenga sentido, que tenga criterio, y el volumen que tienes ahí es tu punto de partida. Tanto, ¿no? Yo prefiero verlo así que decir, es que tiene que ser volumen. ¿Puedo hacer un esquema inicial para organizarme? Y si no cumplo ese esquema inicial, no importa. Me pude organizar cerca a eso. ¿Ya está? Se acabó. Yo no tengo nada más que decir, creo que ya quedó claro. Lau. No, nada, gracias por considerar mi tiempo. Hoy no tengo tanta prisa, solo tengo que esperar al gas, porque resulta que nos quedamos sin gas porque pensábamos que era menos Fíjate, yo no gas. aquí con la presión encima, Lau, no Y puede ser. aquí, Pero bueno, la verdad es que sí, se supone que llegan 10:15, así que si quieren podemos seguir de otros 10 minutos, pero agradezco mucho la consideración, por eso son lo máximo. No, yo prefiero seguir platicando porque estos temas a mí me vuelven loco, ¿no? O sea, a mí me encantan estos temas y si nosotros nos dedicamos a hablar de volumen de entrenamiento, pues podemos tener probablemente en un podcast de 8 horas corridas, ¿no? Bueno, de 2 episodios, uno de 4 y otro de 3, pero sí creo que tenemos mucho de qué hablar alrededor, porque si se ponen, miren, cuando decimos la mejor evidencia que existe es el metaanálisis, tienes que entender el contexto del metaanálisis, como dice Dani. O sea, los autores van y te platican por qué ellos escogieron eso. Los autores leyeron los estudios. O sea, los autores saben cuál fue la población, tipo de población, saben cuáles fueron los métodos, saben, conocen a veces a los investigadores, a veces platican con los investigadores, les comentan sus barreras limitantes. Y si lo ves desde esa perspectiva, no, es que no todos son números, los números son las cosas que pudimos recabar, ¿no? De la experiencia que tuvimos durante el proceso de hacer un estudio, pero es lo que pudimos recabar no significa que tenemos todo, ¿no? Entonces, si vas y analizas estudio por estudio, que probablemente no van a ser todos, ¿no? Pero te vas y ves la mayoría, te darás cuenta de cuáles son las verdaderas barreras, ¿no? Porque hay incluso estudios dentro del análisis de Pellan. ¿Cuál es Pellan o Polan? Pellan, ¿no? Con E, creo. Entonces, si ves, hay quienes estandarizan el press de pecho con
de acuerdo al ancho biacromial, cuál debe ser la apertura del agarre en el press de pecho. Y hay quienes no lo hacen. Entonces hay quienes simplemente como te sientas cómodo, ¿no? Hay quienes dicen 1.2 el ancho de tus hombros, hay quienes dicen 1.5 el ancho de tus hombros. Todo eso puede afectar el resultado final, ¿no? Y además hay un montón de estudios que en un press de pecho no miden con ultrasonido el resultado del pectoral, lo miden con del tríceps, nada más, ¿no? Y yo sé que eso no lo sacaron. Sacaron nada más lo que era directo, que era imágenes del grupo muscular de interés, ¿no? Pero a lo que trato de llegar es, tienes que conocer más a fondo, si no, no entiendes por qué es ese resultado y finalmente el criterio no crece, no nace ese criterio, porque te quedas con la tabla que sacaron ellos a través de un conocimiento exhaustivo que les llevó más de año hacer el estudio y recabarlo y leerlo y decidir cuál es el mejor método y un análisis y otro, ¿no? Entonces, si tú crees que por leer el estudio entendiste lo que hicieron y el resultado, estás muy equivocado, pues. ¿No? Tan simple como eso. Así que con eso que dices, Juan, definitivamente tenemos que programar un podcast post plática de Daniel Álvarez con Pete, Josh y Zach. Estoy de acuerdo. Es un reto porque es converger con mundos diferentes, así como lo comentas, Juan. Para ellos es otro nivel de entendimiento en tanto a por qué ellos mismos seleccionan estos modelos, cómo los corren, cómo los discuten con otros colegas. Y otra muy distinta es cómo tú traduces esta información, por ejemplo, en un cliente, ¿no? De primera vez, que tiene prioridades en tal o que tiene ciertas ideas, creencias de entrenamiento, bla, bla, bla. Y creo que la ideología aquí es un problema. Todos los ismos aquí son un problema. Aquí esos no nos sirven. Aquí nos sirve un pensamiento crítico, llamémosle laico, que puede irse a cualquier lado conforme es necesario. No conforme uno quiera, sino conforme es necesario. Como por ejemplo, si de repente empezamos a ciclar el volumen comenzando con volúmenes bajos, que de hecho esto lo propone el mismo James Krieger, uno pudiera pensar, pues eso se parece a lo que propuso originalmente Mike Rotel, entonces tenía razón. No, ¿sabes? Ahí es donde ya empezamos como que hilarlo así, y no va por ahí. O puedes pensar, entonces eso es parecido al modelo de Eric Helms, ¿no? Que propuso en más, de evaluar el volumen de la carga y cuando no progresas, entonces agregas una serie. Pues entonces Mike Rotel tenía razón. O mira, yo tenía razón porque yo lo he hecho así. No, es que todos tenemos un mismo punto de partida, pero sí algunos con un entendimiento, llámale más académico, llámale más a profundidad como los propios investigadores, que yo no estoy a ese nivel, pero sí tengo la fortuna, así como la tengo de platicar con ustedes, de compartir estas ideas y cosas que nosotros aterrizamos de cierta manera, que curiosamente convergen en prácticas similares, no iguales, pero sí similares. Entonces, creo que aquí los cuatro estaríamos de acuerdo, quizás en algunas cosas sí, en unas no, pero en donde sí, es que es una muy buena idea comenzar con menos volumen, observar qué pasa y de ahí en adelante, como sea que lo evalúes, como puede ser el volumen de la carga, a mí ese me gusta, o simplemente viendo las gráficas sin hypertrophy, en tanto al número de repeticiones, etcétera. Estás progresando, yo le muevo, ¿para qué quieres que le mueva? Si estoy estandarizando todo eso y estoy observando un resultado, y eso a la par también se correlaciona con tasa de ganancia que tú has propuesto, o con cambios a nivel visual, o en ya sea fotografías o en videos de posing como hace Lau, ¿por qué necesitaría más volumen de ese? Pero está mal si alguien lo incrementa de forma proactiva, no lo creo. Solo yo no lo haría actualmente, no porque esté per se mal, sino porque metería más ruido. Y ok, prefiero esperar a ver qué obtengo con esto y ya después, ahora sí. Creo que esa aplicación práctica todos estaríamos de acuerdo, pero el cómo llegamos a eso es donde las cosas se ponen realmente interesantes y en donde todavía existen muchas lagunas, porque este metaanálisis que hemos citado es a la fecha el más completo, el que toma más en consideración todos los criterios de distintos estudios, limitaciones, etcétera, que selecciona modelos distintos, todos los que les mencionaba, y hace metaregresiones, no solo el metaanálisis como tal, y que últimamente nos proporciona ese entendimiento. Yo creo que quiero hacer un comentario ahí de lo que dijiste de yo no soy ellos. O sea, obvio no sabemos lo que saben ellos. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero la forma, la mentalidad en el aprendizaje es donde te pone cercano al nivel,
no está en el grado de cosas que conoces o el nivel de artículos que has estudiado o la cantidad de estadísticas que has hecho. Es el estoy abierto a entender que vamos a responder diferente si tengo que esperar esto para aprender más de ti, ¿no? Y creo que es lo que al final en el mundo de la investigación aprendes. Aprendes a ser humilde, a saber que no tienes control sobre lo que va a pasar. Y estás, yo creo que ahí estás, Dani, pues. O sea, eres suficientemente relajado en decir no sé y no te preocupa decir no sé a las cosas que no sabes. Y ese es el gran conflicto de la gran mayoría que ha estudiado muchos libros y muchos diplomados del que tú quieras, de NASAM o el que quieras, ¿no? Este, los he estudiado y son muy buenos y tienen muy buena formación, pero tal vez la forma en la que entiendes lo que lees es el problema, que crees que está resuelto, ¿no? Y tú no lo ves así. Así que para mí, Dani, yo creo que sí estás en ese punto en el que no es absolutista, estoy abierto al cambio y al aprendizaje, y eso es la diferencia. Se agradece vos. No sé, digo, podemos hablar más, pero Lau, vas, ya te vi. No, nada más eso, o sea, coincido con lo que dices, Juan, y qué padre es tener 3 personas con las cuales hablar horas y horas de esto, porque pues a veces en el día a día no encontramos mucho esta posibilidad de tener estas conversaciones y es en verdad, creo que también parte fundamental del aprendizaje, porque si nada más te quedas con lo que lees, con lo que escuchas y no lo expresas en tus propias palabras y no consideras como todos estos otros puntos de vista. Por ejemplo, yo creo que algo que hace muy, muy interesante este podcast es que tenemos por un lado a un médico del deporte que entrena, ¿no? Tenemos a Dani que está ahí eh, pues muy, muy, muy cercano a la investigación, teniendo estas conversaciones de tú a tú, porque yo también, así como Juan, lo veo con todas estas personas que están haciendo en realidad la ciencia y comunicándola. Y tenemos también a Sergio, que es el único de nosotros que sigue trabajando con gente real pues, que tiene todas estas limitantes, ¿no? O sea, no es que, que trabajamos con gente imaginaria nosotros, ¿no? Pero me refiero como en el momento y en tiempo real, eso la verdad es que te da una serie de herramientas que no vas a encontrar en ningún diplomado, ni curso, ni de certificación internacional, la que gustes. Y ya. Sergio, ¿quieres cerrar? Sí, Dani. Vamos a cerrar con Dani. Te deseamos lo mejor. De verdad, tienes todo lo necesario. De verdad, es un lujo. Lo podemos ver en cada una de las pláticas que tienes. El cómo trasladas ese conocimiento al blog, perdón, de una manera tan simple, tan fácil de entender, ¿no? Pero teniendo en cuenta todo lo que hay detrás de. Entonces, eso habla de que realmente tienes un conocimiento amplio y que siempre estás con esta apertura a seguir aprendiendo, que te expones a estos referentes, ¿no? Que no es algo sencillo, entonces te agradecemos un buen toda esa chamba que haces. Se dice fácil, pero neta, créetela tú también de todo lo que estás haciendo y nos ayuda muchísimo a nosotros a tener una mejor perspectiva, al poder compartir con ustedes qué pensamiento tienen acerca de cada estudio que va saliendo, el cómo lo llevan a la práctica, el cómo eso se traslada al servicio como tal, ¿no? Que en la plataforma es lo que buscamos, a partir de nuestro trabajo, a partir de nuestro servicio, qué herramientas son las que se requieren, a partir del conocimiento, qué es lo que podemos brindarle a los entrenadores y a los usuarios, todo lo que hay detrás de, ejemplo, las rutinas de entrenamiento, que muchas veces se han vendido como, pues son rutinas genéricas y, mira, solo pone ejercicios y se acabó. La última que estuvimos trabajando fue una que ya está por salir, estamos esperando nada más la portada, es especialización en deltoides, ¿no? Con un enfoque un poco más para hombres y para mujeres. No significa que hay ejercicios para hombres y para mujeres, sino que las prioridades de esos grupos musculares secundarios quizás van a ser diferentes para hombres y mujeres. Y entonces, detrás de eso, con Lau estuvimos trabajando un buen de consideraciones que tú solo ves en un programa y dices, pues mira, solo son ejercicios. Pero no, realmente hay mucho detrás de, y poder tener ese conocimiento te permite hacer una mejor apuesta, tomando en cuenta que es una persona que no conoces, ¿no?
Entonces, es más ahí el ponerte creativo, el cómo brindar una buena programación, pero todo eso es a partir de ese aprendizaje continuo, el poder compartir la perspectiva con ustedes, y todo eso se traduce a un crecimiento enriquecedor a nivel personal, profesional, y un crecimiento de Hypertrofit como tal en conjunto. Claro, que funciona por la mayoría, ¿no? O sea, ¿cómo es que voy a tener la menor cantidad de errores? Pero una vez más, así como alguien puede comprarle y decir es el mejor programa que he hecho en toda mi vida, tuve los mejores resultados, hay quien va a decir no lo vuelvo a hacer, pues es horrible para mí. Y eso va a pasar siempre, ¿no? O sea, siempre. Y eso es a lo que me refiero con Dani. Bueno, creo que todos estamos en ese punto, o sea, todos tenemos el nivel de entendimiento que es muy variable, cada quien va a responder diferente, no me estresa, ¿no? Pero sobre todo es no me da miedo equivocarme, puedo aprender de eso, ¿no? Y es más relevante eso, esa apertura al aprendizaje. Y Dani, ahí voy a estar, te tengo agendado desde que me dijiste, ahí voy a estar en el live porque no me lo voy a perder, ¿no? Sé que va a ser monstruo. Retroalimentaciones de mis pacientes me valen madre ahorita, es el live de Dani, ¿no? Santo Dios. Nah, y siempre es un privilegio, la verdad es que algo que sorprende a estas personas es la apertura que tienen. La barrera principal es el cambio de horario, etcétera, organizar y más cuando vamos a hacer 3, si todo sale bien. Pero eso también da mucho que pensar, ¿no? Como que esta apertura de ellos mismos de compartir su trabajo con gente de otros países que a lo mejor ellos mismos no saben cuál será la brecha entre el idioma, la cultura, el entendimiento que tiene, en este caso yo previo, etcétera. Y eso es lo que queda mucho, no solo el trabajo que hacen de investigación, sino cómo abordan el compartir ese trabajo. La humildad. Sí, exacto, y humildad no es así, ay, no, sí, soy bien humilde, soy bien agachón. No, hombre, humildad es como que esa apertura, ¿no? A este conocimiento, a esto nuevo, a esto sí ya lo sé, todo este tipo de cosas. Pues chicos, si alguien quiere compartir algo más adelante, si no, cierro de una vez. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio. Este es uno de los más largos que hemos tenido, 1 hora 10 minutos. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Si te gustó este episodio, no olvides de dejarnos tu comentario, de compartir, de darle like. De verdad, tal vez a ti no te cuesta, pero a nosotros nos puede ayudar mucho, ¿no? Entonces, por favor y gracias. Nos estamos viendo en otro episodio, en otra semana, en domingo o lunes, para que puedas disfrutar de otra charla entre colegas apasionados del entrenamiento de fuerza. Hasta luego, excelente día.